Quiero compartirles en esta tarde la palabra del Señor, invitarlo que me acompañe con la lectura. Vamos a ir al libro de Jueces, Antiguo Testamento, capítulo 13. Estamos hablando esta serie de mensajes y tienen la particularidad de hablar acerca de los procesos, de los cambios. Desde hace más de un año y medio que llevamos hablando acerca de estos tiempos que vivimos, que experimentamos, que nos toca atravesar. Nos guste o no, nos toca atravesar. No está sujeto a que nosotros podamos decidir por sí o por no, porque hay cosas que escapan a nosotros. Ya lo hemos hablado muchas veces. Y la predicación anterior estábamos viendo acerca de que todo nuevo orden trae cambios. Y cuando hablamos de cambio, también tenemos que hablar de reacciones. Así que esto es la continuación, por así decirlo, del tema que estábamos enseñando. Y vamos a ver en esta tarde que todo cambio trae reacción. Diga conmigo, todo cambio trae reacción. La reacción puede ser buena o puede ser mala, pero todo cambio, querramos aceptarlo o no, querramos saber o no, querramos recibirlo o no, todo lo que está encerrado en cambio, todo lo que produce cambio trae reacción. Todo lo que se va a cambiar produce una reacción, todo lo que se va a modificar, a cambiar, produce una reacción. Todo lo que está acostumbrado a hacerse de una manera y se tiene que hacer de otra, produce una reacción. Todo lo que se hizo por mucho tiempo con un estilo, cuando hay que cambiarlo, produce una reacción. La reacción es inevitable, como aquella predicación que hablamos acerca de que la confrontación muchas veces no se puede evitar. La palabra nos enseña que mientras de nosotros dependa estemos en paz con todo, pero a veces no se puede estar en paz con todos y menos con los que siempre quieren guerra. Así que ahí hay otra receta, así que tenemos que tratar de estar en paz mientras dependa de nosotros. Cuando quieren guerra, alguno dirá, bueno, el que quiere guerra hay que darle guerra. No, la segunda receta es que el que quiere guerra hay que evitarlo. En la tercera opción, no hay forma, ¿qué va a hacer? No se puede evitar la confrontación. Jesús aplicaba esto a su vida, pero hoy vamos a ver que los cambios producen reacciones. Diga conmigo, los cambios producen reacciones. Las reacciones son dos, pueden ser buenas o pueden ser malas, pero siempre va a haber una reacción. Recuerdo en el Instituto Bíblico cuando teníamos un profesor, estudiamos un libro, que es el libro del predicador, que habla acerca de Spurgeon, y cuenta que Spurgeon enviaba a sus alumnos a predicar. No los enviaba a los estadios, no los enviaba a los cines, no los enviaba a las iglesias, lo enviaba a la calle, lo enviaba a los lugares bajos, de lugares difíciles, lugares donde prevalecía, por así decirlo, el pecado o el estilo de vida desordenado, y los esperaba de regreso para que le contaran qué experiencia habían tenido. Entonces algunos de los alumnos tenían la osadía de decirle que su mensaje había sido un éxito porque la gente estaba receptiva, la gente estaba maravillada y estaba feliz, ni decirle que lo aplaudían. Entonces Spurgeon le decía, algo no anduvo bien, porque mayormente cuando hay un mensaje que confronta el pecado, el estilo de vida desordenado, esos mensajes no reúnen aplausos. Así que Spurgeon tenía esa idea, ¿no? Él siempre esperaba, había que haber una reacción, todo mensaje, todo cambio. Jesús vino a la tierra a producir cambios, y cuando Él vino a la tierra produjo reacciones. Los sacerdotes se enojaron, los enemigos se multiplicaron, los interesados también se multiplicaron, o sea que todo cambio trae reacción. Y vamos a ver que
las reacciones o los comportamientos pueden variar, no todas las reacciones salen o son de la misma manera. En todos los órdenes los cambios traen reacciones. Las reacciones están sujetas a 3 cosas que son las que vamos a ver esta tarde en lo posible. Toda reacción está sujeta a, número 1, la forma de preparación. Una persona que se prepara para un cambio no reacciona de la misma forma que una persona que no se prepara. Entonces, vuelvo y repito, en todos los órdenes los cambios traen reacciones y las reacciones están sujetas, 1, a la forma de preparación, 2, al nivel de aceptación y número 3, el nivel de madurez. La forma de preparación, el nivel de aceptación, y ahí podemos hablar luego de madurez, conocimiento u obediencia. Estas 3 cosas son importantes. Todo cambio trae reacción, y la reacción de algo, la reacción de alguien, la reacción a ese cambio está sujeto al menos estas 3 cosas. Le dije, 1, preparación, 2, aceptación, y 3, puede ser el nivel de madurez para que la persona acepte ese cambio. Lo otro puede ser el nivel de conocimiento. Si tiene conocimiento, entiende que es el tiempo de producir un cambio. O lo tercero que le dije es la obediencia. Porque puede ser que teniendo conocimiento, teniendo madurez, no lo puede entender, pero por obediencia acepta el cambio. ¿Entiende lo que estamos hablando? Ok, Padre, gracias te damos en esta noche, te bendecimos, te honramos. Gracias por esta hermosa unción, por los cielos abiertos que tenemos en esta tarde para oír tu palabra, para recibir tu palabra, Señor, para ser instruidos, para ser preparados, para ser equipados, Dios, con toda herramienta para poder servirte con excelencia y poder en este tiempo, Dios, ser portadores de tu gloria. Dios mío, todo lo que tenga la intención de opacar la predicación de este evangelio, de esta santa palabra, lo cancelamos en el mundo espiritual, lo cancelamos en el mundo terrenal, lo cancelamos de todas las formas que quiera moverse para captar la atención y no dejar que tu palabra sea predicada. Declaramos que tus ángeles se mueven en medio nuestro y que tu mensaje ha de ser predicado en el denuedo y en el poder de tu Santo Espíritu. Que quien oiga y retenga esta palabra también recibirá un impacto de vida en su espíritu, salud a su cuerpo, liberación, Señor, en sus emociones y todo lo que no esté sujeto a ti, Dios mío, en esta hora lo ponemos bajo tu obediencia para la gloria y honra de tu nombre. Amén, amén y amén. Bien, entonces vamos a ver la vida de un hombre que es visitado por Dios y Dios le produce una forma, le elabora un plan, trata de que se modifiquen las cosas, y lo que pasaba hasta ese entonces requería, como dije al principio, preparación. Capítulo 13 de Jueces. Dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Entonces, lo que vamos a ver allí en el versículo 1 es la condición. Diga conmigo, la condición. Tenemos que saber que todas las cosas que acontecen están sujetas a situaciones buenas o situaciones malas. Aún así, hay cosas que aparecen y hay cosas que acontecen, aún haciendo las cosas bien. La mayoría de las veces, todo lo que pasa está sujeto a algo.
todo lo que acontece está sujeto a algo, voluntario o involuntario, conocido o desconocido. Nada de lo que acontece es porque sí, ¿verdad? La única forma que, por ejemplo, algo funesto o algo malo nos acontezca haciendo las cosas bien, es que sencillamente el diablo está ensañado en amargarnos la existencia. Pero eso ya es un hecho desde el día que aceptamos al Señor. Nos esforzamos por estar bien, mientras el diablo se esfuerza por hacernos pasar malos momentos. Pero muchas veces nosotros vivimos, nos esforzamos, atendemos, hacemos las cosas lo mejor posible y de las mejores maneras posibles, y aún así hay circunstancias que nos llegan, hay circunstancias que nos acontecen que están ajenas a nosotros, pero aún eso también pasa por algo. Todo lo que acontece pasa por un motivo. Pasa por un motivo personal, de descuido, de desatención, o simplemente pasa por una situación de maldad de otra persona que solamente trabaja para llevarnos a momentos de aflicción, para hacernos pasar momentos de angustia. Pero todo lo que acontece siempre, decía el que tienes a tu lado, siempre está sujeto a algo. Ahora Israel, si usted lee la historia de Israel, se la pasaba, era más lo que estaba esclavo que lo que estaba libre. Cada vez que Dios los bendecía y todos se ponían tan, ¿cómo decirlo? Tan tontos, así como suena, tan tontos, tan llenos, que lo primero que hacían era olvidarse de Dios, desatender a Dios, vivir sus propias vidas, etcétera, etcétera. Y ahí Dios, como buen papá, tenía que aplicar un correctivo. Entonces se la pasaba de esclavitud en esclavitud. Si no eran los filisteos, eran los amorreos; si no eran los amorreos, eran los saduceos. Y siempre alguien le levantaba batalla, con el solo hecho de hacerle entender que se estaba desviando y se estaba corriendo. Este era un caso, había que producir un cambio porque las cosas estaban mal, la sociedad estaba mal, el pueblo estaba mal, y Dios trata de elaborar un proceso. Los procesos, los cambios, las modificaciones, dije, siempre traen reacciones, y las reacciones están sujetas, número 1, a la forma de preparación. El versículo 1, versículo 2 y versículo 3 de lo que estamos leyendo, del capítulo 13, habla de la situación que está, habla del nacimiento de Sansón. Nosotros conocemos la historia de un hombre, como fue Sansón, que fue una herramienta de liberación, que Dios lo utilizó para sacar, para juzgar a Israel, para libertarlo de mano de los opresores. Pero la historia que siempre se cuenta de Sansón es la de Sansón, cómo mató a los leones, cómo con un hueso, con la quijada de un asno fresco, mató como a una multitud de personas. Y siempre se habla de las hazañas de Sansón. Pero para que Sansón llegara a esa realidad, existieron unas personas como fueron los padres de Sansón, que cuando Dios elabora un plan y un proyecto, ellos tratan de entender ese cambio que Dios quiere hacer en sus vidas. Ellos tenían una realidad que era una realidad que los golpeaba todos los días, era un matrimonio que estaba sin hijos, y ahora Dios los quiere utilizar a ellos para producir una modificación. Esa modificación en esos tiempos no era entendible, no es como ahora que hay vientres subrogados, vientres alquilados, que se puede acceder a los laboratorios, etcétera, etcétera. Antes lo tenía o no lo tenía, eso era así. Y aunque la ciencia lo quiera modificar, siempre va a ser así. Dios lo da o no lo da, se tiene o no se tiene, pero ahora Dios está tratando de producir un cambio en esta familia. Y esta familia tiene que pasar por un proceso de preparación. Versículo 5 dice: pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Imagínate qué pedazo de proyecto. Dios te visita o visita a esta familia,
y los convierte ahora en una herramienta de liberación. Ejemplos como estos podemos hablar de muchos, pero vamos a enfocarnos en este. Podemos hablar de la misma María, una mujer que se esforzaba por ser una buena cristiana, que estaba comprometida con un hombre llamado José, y Dios la visita, el ángel la visita y le dice: María, bienaventurada eres porque llena de gracia estás, porque el Señor te ha elegido nada más y nada menos. ¿Para qué? Para que venga el Salvador. Imagínate ese golpe emocional en la vida de esa mujer. No iba a tener un hijo cualquiera, iba a tener en su vida nada más y nada menos que Jesús, lo que implicaría. Ella no lo entendía. ¿Quién puede razonar una cosa como esa? ¿Quién puede siquiera decir: yo estoy preparado? ¿Cómo la etapa tan difícil que a veces al ser humano le toca vivir con la pérdida de alguien? Yo aconsejo muchas veces estas cosas y no cometer el error de decirle a alguien que ha perdido un afecto: yo sé por lo que está, o yo te entiendo, o querer decirle palabras que lo llenen. O otras personas dicen: yo me preparo para cuando llegue ese día. Nadie se puede preparar, porque eso no hay una preparación ni psicológica ni emocional, y tan solo si se quiere se puede tener una preparación que lleva tiempo a través del Espíritu Santo. Pero nadie puede estar preparado para momentos como esos. Llegan y golpean, hasta el más espiritual lo golpea, hasta el más duro lo golpea. Jesús era Jesús, pero cuando su amigo, que era su amigo Lázaro, muere, dice que él lloró frente a la tumba de Lázaro. ¿Cómo va a llorar Jesús si era el Hijo de Dios? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, hay cosas que llegan a nuestra vida que producen un golpe, producen un impacto, producen una transformación en nuestras ideas, nuestros pensamientos, y comenzamos a tratar de entender, de razonar cómo será esto, cómo acontecerá. En el caso, volviendo al caso de María, fíjense que era tan duro lo que estaba pasando que José, su hombre que estaba comprometido con ella, dice que se distanció porque se sentía perturbado, y lo tuvo que visitar un ángel y explicarle. Por más que le explicó a José, José tampoco lo entendía. Imagínense en lo que era en aquellos tiempos decirle a un hombre que su prometida estaba embarazada sin que él habría tenido relaciones con ella, y encima que estaba embarazada del Espíritu Santo. ¿Quién va a creer eso? ¿Verdad que es difícil entenderlo? Así que lo menos que acontecería en ese tiempo era que José la tenía que ir a buscar a María, llevarla a la puerta de la ciudad, y todos los hombres de la ciudad con piedras en sus manos la tenían que lapidar hasta que María muriera, porque era un pecado gravísimo. Qué duro, ¿no es cierto? Un proyecto de Dios. Por eso todo cambio, por eso toda transformación produce reacciones. José reaccionó de una manera. Esta gente, los papás de Sansón, reaccionaron de una manera. Por eso no todos reaccionan igual. Algunos lo entienden, algunos no los entienden, algunos lo comprenden, otros no lo comprenden, otros lo aceptan, otros no lo aceptan, otros se resisten primero, de buenas a primeras, luego cambian su postura. Algunos de buenas a primeras lo aceptan, pero después lo comienzan a procesar y lo rechazan. Por eso estoy tratando de enseñar que todo cambio produce una reacción, pero la reacción está sujeta a estas cosas. Número 1, el nivel de preparación. Diga conmigo, nivel de preparación. Gracias. Entonces, ¿por qué hablar del nivel de preparación? Vamos a ir al versículo 5. Dios está preparando un cambio. Dice: pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo,
y navaja no pasará sobre él, o sea que lo tenía que consagrar, en aquel entonces era una forma de consagrarlo. Y los padres, aunque a pesar de que están abrumados, los padres a pesar de que están en ese momento no entendiendo lo que tienen que hacer ellos, se van hasta el versículo 12 para guiarnos a nosotros, y en el versículo 12 entonces Manoa, que era el papá, que luego se convertiría en el papá de Sansón, Manoa le dice, verso 12, entonces Manoa dijo, cuando tus palabras se cumplan, pregunto, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? No se puso él, por ejemplo, a cuestionar sobre el hijo, sino le pregunta a Dios, ahora que va a tener un hijo, ¿de qué forma el niño tiene que vivir? ¡Wow! No se enfocó en esa alegría o en esa pérdida de tristeza, porque para ellos seguramente en ese momento era un pesar ante la sociedad no poder acceder a ser padres o a tener un hijo, que cuando viene la promesa de parte de Dios, Él no se enfoca en decir, como tal vez la mayoría, por fin me tocó, o ahora sí me siento como completo. La primera preocupación que viene a su mente es, te pregunto una cosa, Dios, ya que este niño va a venir, ¿cómo tiene que vivir? No se planteó de qué club va a ser. Ajá. Comenzá a tener pensamientos naturales como acontece. El niño recién cuando se comenta de un embarazo, este va a ser... Enseguida ya lo comienzan a preparar. Va a ser ingeniero, este va a ser como mecánico, este va a ser como el abuelo, este va a ser como el papá. Ni sabe qué va a ser. Hola. Y lo que menos se pregunta ¿qué es? Wow, viene un niño a la familia. ¿Cómo ha de vivir este niño? ¿Qué se hará con este niño? ¿De qué forma se criará? ¿De qué manera se educará? ¿De qué manera tendremos que tratarlo? Fíjate lo que dice Manoa. Él pregunta y dice, cuando se cumplan, o sea, no me voy a adelantar tampoco, cuando se cumpla, digo conmigo, cuando se cumpla, Manoa dice, vamos a esperar, si es de Dios se ha de cumplir, si no es de Dios, ¿qué? No se cumplirá. Bien, cuando tus palabras se cumplan, entonces ahí me surge la pregunta, dice Manoa, ¿cómo debe ser la manera de vivir de este niño? ¿Y qué debemos hacer nosotros con él? Ahí está el nivel de preparación. Porque todo lo que viene a nuestras vidas viene para producir un cambio. Cuando nosotros no tenemos finanzas estables y viene un trabajo a nuestra vida, ese trabajo produce en nosotros un impacto, pero produce cambio. No solamente el niño, saquemos el niño. Cuando estamos acostumbrados a vivir económicamente de una forma, Dios nos abre las puertas financieras, laborales, obtenemos un trabajo bien remunerado y lo primero que hacemos es pensar, ahora en qué lo vamos a gastar antes de qué es lo que vamos a hacer o cómo lo vamos a administrar. ¿Por qué? Porque lo que viene en nuestra vida produce un impacto. Todo lo que llega a nuestras vidas produce un impacto y todo lo que llega a nuestras vidas tiene que pasar por un proceso de preparación. Por eso siempre hablamos nosotros acerca de la idea de prosperar, de la idea de alcanzar beneficios, de la idea de alcanzar resultados económicos importantes, como cuando muchas veces enseñamos y dijimos la oferta de toda la gente, que toda la gente quiere escuchar. ¿Cuántos quieren la unción de parte de Dios? Nadie se la quiere perder a la unción de Dios, ¿verdad? Si yo preguntaría, ¿cuántos quieren la unción de Dios esta noche? 2. ¿Cuántos la quieren? Todos. Pero la preparación para que nosotros
entendamos el por qué Dios va a derramar la unción, es preguntarle a Dios, ¿qué voy a hacer con la unción que me va a dar? Pero el común denominador no pregunta. El común denominador dice, ahora soy el ungido, tengo la unción, como He-Man, tengo el poder. Pero no pregunta para qué o por qué Dios se la da, porque todo lo que Dios da es para que cumpla un propósito. Decir al que tenés a tu lado, todo lo que Dios da es para que cumpla un propósito. Entonces, los cambios que Dios trae, los cambios que Dios provoca, porque vivir ajustadamente financieramente a vivir con soltura económica te produce cambio, dígame si no. Te produce cambio porque te da ciertas libertades, porque ahora no es lo que podés, sino ahora es lo que querés. Comés lo que querés, vestís lo que querés, no lo que te dan o lo que sobra. Gloria a Dios, se terminaron la ropa heredada para los hijos. Le da un regalo a uno, ropa a uno de los hijos, y el primer consejo es, cuidala porque tiene que pasar para tu hermano. O sea que ella tiene una ropa que la tiene que cuidar para que le pase al hermano. Yo sé que todos ustedes no vivieron esa etapa, por eso me gusta predicar estas cosas. Gloria a nuestro Rey. Pero Manoah recibe un impacto en su vida. Dios dice, los voy a bendecir con esto. Pongamos una X ahí. Bueno, ahora no podemos decir tampoco X, ¿no? Porque no, es una L. Mirá cómo van cambiando todas las cosas, Antes decía, pongamos una X. No, X no, ahora no, hay que sacar la X. Pongamos una L. Ahí está. Bueno, ya no sé si con las letras estamos muy complicados, No pongamos nada. Un ejemplo, listo, un ejemplo. Dios le derrama una bendición, pero automáticamente ese cambio que va a producir el hijo en esa familia, el trabajo en esa familia, el título en esa familia, la pérdida en esa familia, la ganancia en esa familia, está ajustado para poder entenderlo al nivel de preparación. Entonces Manoah dice, cuando tu palabra se cumpla, cuando llegue la bendición, cuando se cumpla la palabra, cuando se desate, número 2, lo que recibo, ¿qué propósito tiene? O sea, ¿cómo se tiene que desenvolver? ¿Cómo se tiene que utilizar? ¿Qué tiene que hacer? Y 2, yo, dice, ¿qué tengo que hacer para que este niño cumpla el propósito por el que vino? Yo, ¿qué tengo que hacer para entender que Dios me ha bendecido con un propósito? ¿Sabes que cuando Dios bendice a alguien, el bendecido jamás entiende que esa bendición tiene un propósito? Llegó la bendición, gloria a Dios. No, espera que te explico la otra parte. Porque por algo Dios te dio lo que te dio. Para algo Dios te dio lo que te dio. No. Ya está, lo recibí y punto. Entonces, eso se convierte luego en un problema porque no está preparado, procesado para entenderse por qué llegó la bendición. Entonces, el nivel de preparación va a diferenciar la respuesta de uno a la respuesta del otro. Usted pone 2 personas con la misma bendición y de acuerdo a la preparación que la persona tenga, una se quedará con la bendición y la otra disparará con la bendición. Primero y principal porque entiende que el que fue bendecido, la bendición que no se consagra es bendición que se pierde. Hola. Entonces el nivel de preparación, por eso antes de Dios darte algo, primero te va a pasar por un proceso de preparación, para que entiendas el porqué, el motivo, para que entiendas la utilidad que le vas a dar a eso, porque en algún momento Dios va a requerir de lo que Él te está dando. Volvamos al ejemplo de Manoah, un hombre y una mujer que se sentían tal vez incompletos. Ahora Dios los completa, digamos así, que el hijo que venía a sus vidas lo completaba como familia,
Pero ese hijo no era solamente para deleite propio, ese hijo se iba a convertir en un libertador. Significa que Dios se lo daba hoy, pero se lo iba a pedir más adelante. Y ese papá, esa mamá, tenía que estar preparada para poder cedérselo a Dios, porque Dios lo trajo para utilizarlo. Ah, no, pero este es mío. Usa otro. Usa el de la hermana. O usa el del hermano. El mío no. O yo no traje hijos al mundo para que... Manoah dice, va a venir esta bendición, pero Dios luego me la va a requerir. Y cuando Dios me la requiera, ahora usted entenderá por qué Abraham fue llamado el padre de la fe. Dios le habla a Abraham y le dice que él será padre de naciones, de multitudes, cuando no tenía ni siquiera uno propio de él. Y Dios lo saca a Abraham de la tienda que está y le dice, Abraham, salí de la tienda. ¿Por qué? Si acá estoy cómodo, Señor, déjame mirar por la ventana. Dice, mira el cielo. ¿Qué tiene el cielo de lindo? Una hermosa luna así redonda como la de esta noche. ¿Qué tiene el cielo? Estrellas, sí. ¿Y qué pasa con las estrellas? Contalas. Y de acá, 1 metro por 1 metro, yo veo 50, 60, 70. No. Por eso quiero que salgas de la tienda, porque lo que te voy a mostrar, quiero que lo veas entero, quiero que lo veas completo. La tienda representa límites que muchas veces nosotros también ponemos y no permitimos ver la bendición de Dios completa. Entonces Dios le dice a Abraham, salí de la tienda porque quiero que mires la expansión, quiero que mires el cielo. Y si podés contar las estrellas, entonces tal vez podrás contar tu descendencia. ¿Me estás cargando? No te estoy cargando, te voy a hacer padre de naciones, te voy a hacer padre de multitudes. No puedo conmigo mismo, vas a ser padre de multitudes. Qué golpe para su mentalidad. Luego lo saca a la orilla del mar y le dice otra vez, salí de la tienda, pero estoy cómodo en la tienda. ¿Por qué me quieres sacar de la tienda? Porque los propósitos de Dios muchas veces no van de la mano con las comodidades, porque los cambios de Dios producen incomodidades, los cambios de Dios producen inquietudes. Entonces le muestra la arena del mar y le dice, ¿viste la arena? ¿La podés contar? No, ¿quién puede contar la arena? Bueno, así tampoco se podrá contar tu descendencia. Y suena muy lindo, y para una prédica, si yo dijera hasta aquí llegó el mensaje, lo terminamos y suelto esa palabra y nos vamos todos súper bendecidos. Pero después viene el cumplimiento. Y cuando Dios le da esta palabra, vienen unos ángeles caminando y lo visitan a Abraham, y la esposa está dentro de la tienda escuchando lo que los ángeles hablan con Abraham, y la esposa se ríe. Le causó gracia, y ahí estamos comenzando a ver el nivel de preparación de uno y de otro. Abraham está teniendo un proceso, está ampliando la visión, Dios lo está adiestrando, le está adiestrando la visión y Dios lo que le quiere mostrar a Abraham es, mira que lo que yo te voy a dar va a ser grande. Pero como la esposa en ese momento no está pasando el mismo proceso de preparación, cuando los ángeles lo visitan, ella escucha y se ríe. Por eso Dios le cambia el nombre de Sara a Saraí, que significa risa o porque te reíste. Y cuando el ángel le dice, ¿por qué te has reído? Ciertamente Dios hará así. Ella dice, no, yo no me reí, tenía hipo. Y aún así, Dios, fuera de un tiempo, siendo él de 100 años y ella de 90, o él de 90 y ella de 80, llega la promesa de Dios.
Y cuando llega la promesa de Dios fuera de todos los tiempos y parámetros normales, fuera de los relojes temporarios, fuera de las especulaciones de la ciencia, fuera de los comentarios humanos, porque ahora vamos a ver que para hablar todo el mundo da cátedra. Y Dios lo bendice. Pero cuando Dios lo bendice, ¿qué es lo que le pide Dios a Abraham? Le dice a Abraham, ¿qué querés? Sí, Señor, hablame, porque él ahora ya experimentó que Dios cumple. ¿Qué me vas a pedir? ¿Qué vamos a hacer? No quiero que hagas nada, o solamente una sola cosa, que vayas al monte Moriah y te vayas con Isaac y que lo sacrifiques en el altar. ¿Qué? ¿Cómo el mismo Dios que me da algo ahora me lo está pidiendo? ¿Cómo se reaccionaría ante ese cambio? Primero no eran padres, después fueron padres y ahora iban a ser padres asesinos o padres sin hijo. Era una cosa muy fuerte. Sin embargo, Abraham, ¿qué es lo que hace? Toma al muchacho, suben al monte. ¿Qué vamos a hacer, papá? Vamos a ir a hacer sacrificio a Jehová. ¡Ah, qué bueno! ¿Y el cordero? Jehová proveerá. Wow. Y se van él con el muchacho, la mula, la leña, y van subiendo y el muchacho empieza a ver que el cordero no aparece. Ni sabe él que él es el cordero. Y Dios lo prepara y llegan a donde tienen que arreglan el altar, ponen la leña. Y papá, el cordero, y Abraham lo agarra de las manos. Yo trato de imaginarme esa secuencia, ¿no? Y toma una soga y le empieza a atar las manos. ¿Qué estaría pensando ese muchacho? Y luego le ata los pies, y una vez que lo tiene amarrado, lo pone sobre el altar. Papá, hemos venido a ofrecer sacrificio a Jehová, el cordero. Y él dice, Jehová proveerá. Jehová proveerá. Jehová proveerá. Y la lucha más difícil de su historia, él habrá pensado en ese momento, pero ¿por qué Dios me está pidiendo esto? ¿Por qué no me dejó como estaba? Al fin y al cabo, yo estaba bien, ya lo había superado. ¿Por qué una bendición se convierte ahora en una crisis? Y ahí está él, con su puñal, levantándolo para sacrificarlo. Imagínense, traten de pensar. ¿Para qué Dios me dio este trabajo? ¿Para que lo sacrifique en la obra? ¿Para qué Dios me dio esta finanza? ¿Para que la gaste en la obra? ¿Para qué Dios me dio mi familia? ¿O para qué Dios me dio esta familia? ¿Para que sirva en la iglesia? ¿O para qué Dios? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Son las cosas razonables que pasan por los niveles de preparación. Y cuando Dios vio que Abraham no iba a rehusarle lo que Dios le había pedido, él dijo, Abraham, detén tu mano y no le hagas daño al muchacho, porque he visto que tú no me rehusas nada de lo que yo te pido. Y cuando se dio vuelta Abraham, he aquí un cordero enredado en unos espinos. Y ahí fue Abraham con Isaac. Tomaron al cordero, lo pusieron sobre el altar y lo sacrificaron. Esa actitud le dio el título a Abraham del padre de la fe. Entonces, los cambios, hermanos míos, los que sean, laborales, financieros, familiares, ganancias o pérdidas, sociales, espirituales, laborales, intelectuales, producen reacciones, pero las reacciones están sujetas a la forma de preparación. La forma de preparación.
como yo me prepare, voy a responder. Puedo responder egocéntricamente o puedo responder generosamente. Tiene que ver cómo estoy preparado. Cómo yo he preparado mi vida para darle una respuesta a Dios. 2. El nivel de aceptación. Diga conmigo, el nivel de aceptación. Y número 3, madurez, conocimiento u obediencia. El nivel de aceptación es el segundo proceso que hay que pasar. Las reacciones de algo serán diferentes al nivel de aceptación que cada uno tenga. Vuelvo y repito. La reacción va a estar sujeta al nivel de aceptación. Vamos al Evangelio, por ejemplo, de San Juan, capítulo 7. San Juan, capítulo 7, vamos a ver aquí cuál es el nivel de aceptación. Hay un texto que es muy poco predicado y tiene que ver con las cosas que Dios otorga, con las cosas que Dios da. Gracias. Un texto de la Escritura nos enseña que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal sobre nosotros. Pero ¿cómo sigue? Para daros el fin de lo que esperá. Eso se llama nivel de aceptación. ¿Qué nivel de aceptación tengo yo de las cosas de Dios? Vamos a ver lo que pasa con Jesús, nada más y nada menos. Con Jesús, su familia, su entorno, su gente, sus hermanos, sus parientes, sus allegados, sus conocidos, su sangre, hueso de su hueso. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea. ¿Dónde andaba Jesús? ¿Por qué se lo hago repetir? Porque es importante. ¿Dónde andaba Jesús? En Galilea. Pues no quería andar en Judea. ¿Por qué? Porque los judíos procuraban matarle. Nivel de aceptación. Llévalo al materno. Nivel de aceptación. Jesús estaba en Galilea y los hermanos, o él dice, no voy a ir a Judea, me quedo en Galilea. ¿Por qué? Porque en Galilea me aceptan y en Judea me quieren matar. ¿A dónde se va a quedar usted? ¿Con quién se va a quedar usted? ¿Con los que le quieren hacer bien o con los que le quieren hacer mal? Con los que te quieren hacer bien. Estamos hablando de Jesús. ¿Para qué había venido Jesús a la tierra? Jesús había venido a la tierra para salvar, para sanar, para libertar. Jesús vino al mundo a buscar a los perdidos y resulta que ahora no quiere ir a Judea. Entonces parece como que la cosa no se entiende. Si Jesús vino al mundo para salvar al mundo, él dice, pero yo me quedo en Galilea, a Judea no me voy porque los judíos buscan para matarme. Número 1, es importante el nivel de aceptación de las cosas, porque el nivel de aceptación va a añadirte o va a quitarte los beneficios que Dios tenga. No solamente este ejemplo, Jesús se fue a Gadara, por ejemplo. Por eso está el endemoniado gadareno, porque él iba rumbo a Gadara para hacer milagros. ¿Y qué fue lo que pasó? Libertó al endemoniado gadareno, al que estaba enajenado. Entonces toda la población salió para querer apedrearlo, porque decían que Jesús era un brujo.
Y dice que Jesús no pudo hacer milagros ahí por la incredulidad de la gente. Por eso existimos nosotros los gentiles dentro del proceso de salvación, porque Jesús a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, entonces se fue a los gentiles. Y ahí gracias a Dios que fuimos salvos por la fe y por el amor de Dios. Entonces es importante, las reacciones van a cambiar. Las reacciones a un acontecimiento va a variar de acuerdo al proceso de preparación, el proceso de aceptación, el nivel de aceptación que tenga la persona. Ahora Jesús le dice, versículo 1, yo me quedo en Galilea porque los judíos buscan matarme. Verso 2, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Verso 3, y le dijeron sus hermanos. ¿Quién le dijeron? ¿Quién le dijeron? ¿Por tercera vez? Así que mira que tenés a tu lado y decirle, hay que aprender a escuchar. Vamos, decirle, hay que cuidarse. Y hay que saber oír. Escuchá, no fue el diablo, fueron sus hermanos. Porque nosotros siempre pensamos que el diablo es el único que nos va a hacer tropezar. Y a veces son los nuestros mismos los que nos hacen tropezar. A veces son los que nos rodean los que nos hacen tropezar. A veces son los que están a la par, que son de los que menos desconfiamos, los que nos hacen tropezar. Pero como nosotros no estamos preparados para que nos haga torcer el paso uno de los nuestros, siempre estamos preparados para descubrir el enemigo en la vereda de enfrente. Por eso duele más cuando te traiciona un conocido que un desconocido, porque no te esperás que el conocido te traicione, no esperás que el conocido te entregue, no esperás que el conocido te haga tropezar, no esperás que el conocido al que le brindaste confianza, al fin y al cabo, sea una herramienta para complicarte la existencia, porque los enemigos siempre están afuera. Sin embargo, el reino enseñó al revés, que los enemigos nuestros no están afuera, sino que están dentro mismo nuestro. Cuídate de ti mismo, porque haciendo esto te salvarás a ti y a otros. Pero nosotros nos cuidamos de los demás, nos cuidamos de este, nos cuidamos de aquel, siempre los malos son los otros, los de la otra familia. Mirá lo que tienes a tu lado, decir los malos son de la otra familia. Vamos a decirle, la otra familia es la mala. La mía no. Vamos a decirle, mi familia es la mejor. Vamos, aunque sea profetizarlo. Si no es, por lo menos profetizarlo para que sea. Decía que tiene todo, mi familia es la mejor. Ahora sus hermanos le dicen a Jesús, mire lo que le dicen, sal de aquí y vete a Judea. Pero te estoy diciendo que en Judea me quieren matar. ¿Para qué querés enemigos con hermanos como estos? Decía que tienes a tu lado, ¿para qué querés enemigos con familiares como estos? Vamos, dígale, decía que tienes a tu lado, ¿para qué querés enemigos con familiares como estos? Él le dice a sus hermanos, ¿saben una cosa? Me quedo acá en Galilea porque tengo ganas de ir a Judea, pero en Judea los judíos me están esperando para cortarme la cabeza. Y sus hermanos, en lugar de entender ese cambio que Jesús está diciendo, porque Jesús dice que Jesús vino al mundo a buscar lo que se había perdido, pero ahora está produciéndose un cambio. Está diciendo, aunque yo tengo que ir a todas las regiones, ahora no voy a ir, porque si ahora voy, van a adelantar el tiempo de mi muerte, me van a matar antes de tiempo. Yo tengo una hora para morir, tengo un día para morir, tengo una fecha para morir, que no es esta. Y sus hermanos le dicen, salí de acá, dale, si viniste al mundo para salvar, así que andá a salvar. Y lo mandan para que se vaya para Judea. Entonces, verso 3, sal de aquí y vete de Judea, para que también los discípulos vean las obras que haces. En otras palabras, decía que te maten más rápido. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo.
Pasa lo mismo que cuando María se siente tan llena del hijo pródigo que tiene, que ella no veía la oportunidad de demostrar que el hijo de ella era Messi, ¿viste? ¿Qué pasa cuando hay esa satisfacción que, verdad, de orgullo, queremos demostrar lo que tenemos? Entonces está la boda de Canaán y Jesús va a la boda porque lo invitan. Y no alcanza a llegar a las bodas de Canaán que la madre le empieza a pedir milagros. Dale, mándate un milagro, Jesús. Y vienen y le dicen, ¿saben una cosa? Se terminó la fiesta. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Se terminó la materia prima de la fiesta. Se terminó la comida, se terminó se terminó el vino. ¿Cómo que se terminó el vino? Entonces ahí automáticamente salta María y dice, no pasa nada, acá está mi Jesucito, Él lo va a solucionar. Y empieza a hacerle publicidad y Jesús se enoja y le dice, mujer, ¿qué tienes conmigo? Mi hora no ha llegado aún. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás queriendo hacer? ¿Qué me estás pidiendo que haga? ¿Te das cuenta en los ejemplos que te estoy diciendo el nivel de preparación para tener semejante cosa o el nivel de preparación para entender semejante cosa? Ahora la familia, los hermanos, casi como que lo están entregando en lugar de ayudarlo. Casi como que están acelerando el proceso de destrucción de Jesús en lugar de cuidarlo. Verso 4, verso 5. Porque ni aún sus hermanos creían en Él. ¿Lo leyó? Ni aún sus hermanos creían en Él. Entonces no importa cuán grande o cuán pequeña sea la obra que Dios puede hacer en una vida, en una familia, en una casa, en una sociedad, en un país. Las reacciones pueden ser distintas. Tenés gente que lo va a aceptar y gente que lo va a rechazar. Tenés gente que lo va a ayudar y gente que va a hacer la vida imposible. Tenés gente que se va a sumar para colaborar, para que eso tenga éxito, como va a haber gente que va a hacer todo lo posible para que la obra no avance. Entonces uno comienza a pensar y a decir, pero ¿qué pasa? ¿Es carnal? ¿Está endemoniado? No, lo que pasa es que las personas han tenido diferentes niveles de preparación, de aceptación. Hay gente que aceptó y hay gente que cuestionó, hay gente que dudó, hay gente que observó, hay gente que razonó, diferentes niveles de aceptación. Yo lo conté muchas veces, me han preguntado en varias oportunidades, ¿cuál es el motivo, la razón, o no el secreto, porque yo no tengo secretos? Todo lo que Dios me ha dado siempre lo he enseñado, aunque me ha llevado a extenderme en horario, no importa. Pero si hay algo que yo puedo enseñar, es la simpleza y la prontitud para hacer las cosas que Dios me ha pedido. Simple. Y Dios es mi mejor testigo, que todo lo que ha requerido de mí, aún muchas veces sin entenderlo, pero por eso está en el tercer lugar la obediencia, porque muchas veces he hecho lo que Dios me pidió solamente por obediencia, sin haber entendido la amplitud mental para entenderlo, porque racionalmente no lo podía comprender, por qué Dios estaba pidiendo esto, por qué Dios estaba pidiendo lo otro, por qué Dios quería así, por qué Dios quería así, por qué lo que Dios estaba pidiendo hacer iba en contra del común denominador. Pero Señor, si vos lo estás pidiendo, vos sabrás entonces por qué. Es el nivel de aceptación. Entonces aquí tenemos la primera pregunta. ¿Cuál es? ¿Cómo está tu nivel de preparación para entender los procesos del reino? ¿Cómo está tu nivel de preparación para entender que Dios hace más de 1 año y medio ha traído un cambio mundial a la iglesia?
Porque todavía hoy sigue habiendo creyentes, cristianos, que no quieren aceptar el cambio que Dios trajo al mundo. Hay todavía creyentes, ministerios, hay todavía hijos de Dios que están peleando con Dios para que Dios siga haciendo las cosas de la forma que ellos están acostumbrados a verla. No, Señor, tenés que hacerlo así. Y todavía no están entendiendo que Dios trajo un cambio. Hace más de 1 año y medio que estamos hablando del nuevo orden mundial y del nuevo orden divino. Nuevo orden divino. Dios trajo una modificación a las formas y a las maneras. Pero no todos los creyentes lo pueden entender. ¿Por qué no lo pueden entender? ¿Son carnales? No, o no sé. No soy juez ni Dios me dio ese título para hacerlo. Pero sí es necesario entender a través de la Escritura que es importante, número 1, el nivel de preparación para entender esos cambios. Número 2, es importante el nivel de aceptación, porque si no hay preparación, hay rechazo. Porque lo segundo que se manifiesta cuando no hay preparación, yo esto no lo acepto. Y como no lo acepto, entonces sigo mi camino, o armo mi propio camino, o modifico el camino en el que estoy. Es por el nivel de aceptación. Como no acepto, mayormente no se acepta lo que no se entiende. O mejor dicho, se acepta lo que primero se entiende. Y no todas las cosas de Dios se entienden. Usted puede entender cómo Dios, que a los 100 años de vida de un hombre le da un hijo, se lo está pidiendo, poniendo en prueba. No lo podemos entender, ¿verdad? Pero como él tenía un nivel de preparación, eso lo llevó a un nivel de aceptación. Dijo, Dios sabe lo que está haciendo, por algo me está llamando a hacer esto, para algo me está hablando esto. Entonces, 3, es importante el nivel de madurez. Porque los niños no difieren. Los niños no difieren, los niños quieren lo que ellos quieren. Y cuando no le dan lo que ellos quieren, ¿qué hacen los niños? Berrinche, y gritan, y fabrican lágrimas, y no sé cuánto, y amenazan. Niño, si no me das esto, no te amo más, ¿eh? ¿Has escuchado a niños decirle eso a los padres? Mirá si no lo va a amar el padre. Pero como es un niño, es caprichoso. Y de acuerdo a su nivel de madurez, es su reacción. Si no me da lo que quiero, no estudio. Si no me da lo que quiero. Y ahí tenemos la lista hasta mañana a la noche. Por eso una y otra vez las enseñanzas de Pablo para la iglesia era hacerle notar la necesidad de que ellos maduren. Porque si ellos no maduraban, Pablo no le podía cambiar la comida. Dice, la leche es para los niños, mas la vianda es para los que han alcanzado madurez. Ustedes, le dice Pablo, pudiendo ser ya doctos de la ley, pudiendo ser maestros, todavía tienen necesidad de leche espiritual. Entonces el nivel de madurez es muy importante para entender que ahora Dios, ¿cómo terminamos de predicar la semana pasada? Dile al pueblo después que Moisés murió, habló con Josué, dile al pueblo que ¿qué? Que cuando vea el arca se mueva, porque el camino por donde tienen que ir, ni sus padres ni ellos lo conocen, un camino nuevo. Entonces, el nivel de madurez, ¿qué significa? Ok, si Dios sabe dónde vamos, lo acompañamos. Pero el nivel de madurez no desarrollado, a mí Dios no me va a venir a decir por dónde tengo que ir, cómo tengo que ir. No, a mí Dios no. Por acá yo no voy, yo no sé cómo es esto, aquello, lo otro. ¿Por qué Dios me está pidiendo esto? ¿Por qué Dios me sacó lo otro? ¿O por qué Dios me cambió esto? Son las reacciones de un niño, de alguien que no ha madurado. Ok. Entonces,
conforme al libro de Juan que estamos leyendo. Número 1, no voy donde me quieren hacer daño. Decía que tenés a tu lado, no voy donde me quieren hacer daño. Él dice, yo me quedo en Galilea. No, andate a Judea. No, en Judea me quieren hacer daño. ¿Para qué voy a ir donde me quieren hacer mal? ¿Para qué estar donde me quieren hacer mal? Anote esto, no lo vamos a predicar porque no hay tiempo, pero anote esto, 2 citas, 2 textos bíblicos en 2 de Timoteo. Uno está en el capítulo 2, verso 16, y el otro en el capítulo 3, versículo 5. 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 16, y capítulo 3, versículo 5. En esos 2 textos bíblicos hay una palabra que nadie quiere predicar y es evítalos. Es evitar. Es evitar. ¿Qué es evitar? Esto ya está enseñado en este concilio. Evitar significa eso. Evitar significa, si sabes que están esperándote para hacerte daño, cruzate de vereda. Pero ¿qué hace el inmaduro? El Señor está conmigo y nadie podrá hacerme frente. Eso se llama tentar al Señor. Yo entro a cualquier lado y el Señor me cuida. Guarda con eso. Si sabes que hay alguien que está procurando tu mal, dice Pablo a Timoteo, evítalo. Cruzate de vereda. Jesús sabía que en Judea lo querían matar. ¿Él qué estaba haciendo? Evitar que lo maten. Porque si él moría antes de tiempo, se abortaba el proceso de redención por la eternidad. El que es maduro no es cobarde. El que es maduro dice, a ver, si yo sé que por este camino me están esperando para destruirme, me cruzo de vereda. Eso significa madurez. Pero el infantil, como no conoce el peligro, ¿qué hace? Se manda. ¿Y cómo termina? Dañado, afectado, lastimado. Y después viene la queja. ¡Ay, ¿por qué, Dios, no me cuidaste? Porque tendrías que haber evitado ciertas cosas. Entonces, muchas gracias. Número 1, no estoy donde me quieren hacer daño. Número 2, del verso 3 al verso 5, tiene que ver con la gente que no está preparada como sus hermanos, y la gente que no está preparada cuestiona todas las cosas, hace así, hace asá, no hagas caso, yo sé por qué te lo digo, etcétera, etcétera, movete, no vaya, entrá, salí. Yo te aconsejo para tu bien, No, pero a mí me dieron esta dirección. Es como el hermano que recibe del padre una dirección y no, pero no le hagas caso, papá, así como yo te digo. Los hermanos le decían, no, anda que no te pasa nada. Hay gente que no estaba entendiendo que Jesús no era cobarde. Jesús quería evitar lo que él podía evitar. Pero como no estaban preparados, o como muchas veces no se está preparado para ver el mal en los nuestros, nuestra mira telescópica siempre está apuntando al otro. Ese sí, el malo. Ese, si me puede hacer tropezar, me va a hacer tropezar. Ajá. ¿Y quién dijo que no te puede hacer tropezar el que tiene al lado? Míralo bien al que tiene al lado. Míralo. No lo querés mirar, Es importante la preparación.
Es importante la preparación. Qué bueno. Y el verso 9, ¿por qué es necesario que todo esto esté procesado? Porque todo se va a hacer como Dios quiere que se haga. Eso es lo más lindo. Todo lo demás es proceso para que sea más fácil o más difícil, más liviano o más pesado. ¿Cómo termina el verso 9? Y habiéndole dicho esto, se quedó en Galilea. ¿Qué hizo Jesús? Hizo lo que tenía que hacer. Esto significa que el reino sigue su rumbo. Déjeme decirle esto en pocas palabras. Hermanos, el reino sigue su rumbo a pesar de. El reino sigue su rumbo a pesar de que haya gente que entienda. El reino sigue su rumbo a pesar de que haya gente que no entienda. El reino sigue su rumbo a pesar de que haya gente que permanezca. El reino sigue su rumbo a pesar de que haya gente que no permanezca. El reino sigue su rumbo. Por eso la Escritura nos enseña que el reino, ¿qué hace? ¿Se detiene o avanza? ¿Y cómo avanza? Como una maquinaria. ¿Sabe lo que dice la versión original del griego? El reino avanza con fuerza imparable. Y los que se esfuerzan por alcanzarlo, lo logran. ¡Wow! Yo creía que el reino me esperaba. No, ¿cómo el reino me va a esperar a mí? Imagínate que el reino tenga que esperar a cada uno de nosotros. Altro que 400 años, 40 años en el desierto. 11 días había de Canaán a Egipto, o de Egipto a Canaán. 11 días. 11 jornadas y media. ¿Que se convirtieron en cuánto? 40 largos años. Porque cuando había que dar un paso, 10 decían, ¡nos movemos! Y otros decían, ¿y por qué nos movemos? Estamos bien. No, que me esperen, hoy no tengo ganas de moverme. Entonces estaban ya empezó la grieta de ese entonces, los que se movían y los que se quedaban. Che, mirá que la nube se mueve, hay que moverse. No, recién empecé a mojar la harina para amasar. No. Y claro, así no se va a llegar nunca a donde se tiene que llegar. Si siempre puede haber un cristiano que a lo mejor no comprenda, no entienda, o cuestione, o digite las cosas de otra manera, o como los hermanos de Jesús que digan, a mí me parece que esto hay que hacerlo así, a mí me parece que hay que hacerlo así, no es de esta manera, no, es de la otra, que sí que tiene que ser de esta forma, los negros, los blancos, los grises, los oscuros, los que van para adelante, los que vienen para atrás, los que están a favor de, los que están en contra de. Todas esas cosas no hacen que el reino cambie. El reino sigue su rumbo. Por eso todas estas cosas que Dios nos está hablando es simplemente para que a nosotros nos vaya bien en el movimiento del reino, para que a nosotros nos sea más fácil en el movimiento del reino, para que suframos menos, para que nos cansemos menos, para que las cosas nos salgan más rápido, más prácticas, para que las cosas que estamos esperando se manifiesten dentro de lo posible, lo más rápido posible, para que alcancemos la bendición que tanto estamos anhelando lo más rápido posible. El reino jamás retrasa las cosas. Los únicos que retrasamos las cosas somos nosotros mismos, de acuerdo a la forma que estamos preparados o equipados. Cuando tal vez no desarrollamos madurez, y creemos que si le hacemos berrinche a Dios, entonces Dios no va a prestar atención. Dios no va a prestar atención si haces berrinche o no. Dios te va a prestar la atención que tiene que prestarte. Imagínate que un papá le dé
le dé todo el consentimiento a un niño cada vez que un niño grita y hace berrinche. Yo pregunto, ¿le está haciendo bien o le está haciendo mal a ese niño? Entonces cuando viene visita dice, qué niño caprichoso, yo no sé por qué hace estas cosas. ¿Cómo que no sabe? Si lo hace todos los días. Pero ahora en la visita tenemos que quedar bien, decir, qué raro que hace esto, nunca hace esto. No, si lo hace en público es porque lo hace todos los días, en privado, en casa. Dios quiere llevar a su iglesia a un nuevo tiempo, a una nueva forma, pero es su iglesia la que no está dispuesta a darle a Dios ese lugar. Estamos en el año 2021, ya yéndonos para el 2022 casi, ¿verdad? Bien, así que son 2021 años de que Cristo vino a la tierra. Bien, de que Jesús llegó a la tierra estuvo 30 años hasta que inició su ministerio. Después de los 30 años, 3 años y medio ejerció su apostolado. Después de 3 años y medio, o sea, después de 33 años y medio, Jesús asciende al cielo y establece los apóstoles, el ministerio quíntuple. Apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores, el nivel de reino completo para que lleven adelante el reino en la tierra, como lo dice el Padre Nuestro, que se haga la voluntad de Dios, así como en el cielo, en la tierra. Pero ¿qué pasó? Tan solo 500 y pico de años, 560 años después de la ascensión de Jesús al cielo, ese proyecto apostólico se derribó. Así que imagínense, hace más de 1700 años que la iglesia debería tener un nivel casi similar al nivel del reino. Y todavía estamos discutiendo si apóstoles sí, apóstoles no, si profetas sí, profetas no, si pastores sí, pastores no. No hablo del concilio, hablo de la iglesia. 17 años nos costó como concilio que la ciudad entendiera la restauración y restitución de la unción apostólica. Cuando predicábamos y enseñábamos apostólicamente y enseñábamos doctrina apostólica, las persecuciones que nos costaron, las críticas que nos costaron, las amenazas que nos costaron, para que hoy medianamente, gracias a Dios, el lenguaje apostólico está diseminado en toda la ciudad y alrededores. Pero como iglesia con mayúscula, llevamos más de 1700 años con los pies arriba del freno por diferentes motivos. La iglesia primitiva se peleaba por quién comía primero, porque atendían primero a unas viudas que a las otras, en lugar de entender que estaba naciendo una nueva iglesia apostólica, profética, con unción de reino, para erradicar la destrucción espiritual que había en las ciudades. Ellos estaban preocupados por quién comía el sanguchito primero y no estaban preocupados por provocar un avivamiento en las naciones. Igual que ahora. Se está más preocupado a ver quién tiene más gente, quién es más popular, quién tiene más seguidores en Facebook, en Instagram y todo lo demás. Y no se entiende que Dios está tratando de que la iglesia llegue a la estatura, como dice Corintio o dice Efesios, a la estatura del varón perfecto, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios. Por eso el que subió al cielo, él mismo constituyó a unos apóstoles, a unos profetas, a otros evangelistas, maestros y pastores, a fin de equipar a los santos para la obra del ministerio. Más de 1700 años tiene esa palabra y todavía la gente sigue diciendo si profeta sí, profeta no,
Si apóstoles sí, apóstoles no. Si evangelistas sí, evangelistas no. Que si es blanco o es negro. Más de 1700 años que la iglesia, todos nosotros deberíamos tener un nivel espiritual extraordinario, sin precedente. Pero después nos preguntamos, o la gente se pregunta, o el cristiano se pregunta, ¿por qué la maldad avanza? ¿Por qué el diablo esto? Y claro, ¿cómo? Todo nuevo orden, toda nueva forma trae reacción. Y toda reacción está sujeta a la preparación, la madurez y la aceptación. Mi consejo humildemente es, si no puedo disponer de tiempo para prepararme, si no puedo disponer tiempo para madurar, lo más rápido que puedo hacer es aceptar. Es lo más práctico, el nivel de aceptación. Es lo que dijo María. Mira, la verdad no lo entiendo. La verdad, Señor, no lo entiendo. Pero ¿cuáles fueron las palabras de María? Hágase con tu sierva como deseas. Ella dijo, no entiendo. Esto no sé cómo será. Es desconocido, no está en los manuales. No me lo enseñaron en el instituto. Pero por no entenderlo, no lo rechazó. Ella dijo, Señor, acá estoy en tus manos. Acá estoy en tus manos. Jesús no lo entendió. Jesús le dijo al Padre, Padre, no lo entiendo, ¿por qué me has abandonado? No, el Padre no lo había abandonado, pero él no lo podía entender. Era el pecado del mundo sobre su vida. Pero aún así, el reino sigue. Decía que tenés a todo, el reino sigue. Vamos a decir, el reino continúa. Y con mucho amor, con mucho respeto, decirle al que tenés ahí a tu lado, yo te pido un favor. Hace todo lo posible por moverte al ritmo de ese reino. Hace todo lo posible. Si hay que madurar, bueno, vamos a madurar. Si hay que dejar los berrinches, dejamos los berrinches. Si hay que dejar de llorar por los caramelos, dejamos de llorar por los caramelos. Punto. Si hay que prepararse, punto. Ya no hay más tiempo para decir será. Y vamos a esperar a ver qué pasa. Hermanos, no hay tiempo para esperar a ver qué pasa. Póngase en pie, por favor. Le dijeron a Jesús, muéstranos señal y te creeremos, después de todas las que hizo. ¿Sabe qué le dijo Jesús? Señal no le será dada, sino la del profeta Jonás. ¿Viste que el Señor nos va a dar una señal más? ¿Cuál es la señal del profeta Jonás? Como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. En otras palabras, ¿sabe qué significaba eso? Que cuando ellos se dieran cuenta que Jesús era el enviado, Jesús ya no estaría más en la tierra. O sea, se dieron cuenta. ¿Cuánto? Tarde. Así que decir que tienes a tu lado, no pagues el mismo precio. No te des cuenta tarde. Date cuenta a tiempo. Vamos a decirle, date cuenta a tiempo y vas a disfrutar del reino.